Para que haya justicia, la evidencia es clave, es nuestra brújula. Pero a ver, ¿qué pasa cuando la evidencia no habla por sí sola? ¿Qué ocurre cuando los secretos de un crimen están escritos en un lenguaje que solo la ciencia puede descifrar? Pensemos en esto un momento. En la escena de un crimen, a veces las pistas más silenciosas son las que tienen más que decir. ¿Qué nos cuenta un cuerpo sin vida? ¿O cuál es la historia que se esconde detrás de un arma que fue disparada? Y ni hablar del secreto que puede revelar la tinta de una firma que no es lo que parece. Cada una de estas es una pieza fundamental de un rompecabezas. Y bueno, acá llegamos al nudo del asunto. Los jueces son expertos en leyes, no tienen por qué serlo en balística o toxicología. Entonces, con la libertad de una persona en la balanza, ¿cómo se puede tener la certeza de que la ciencia que se presenta en la corte es ciencia de verdad? Pero, por suerte, para resolver este dilema, el sistema de justicia tiene un aliado clave. Es hora de conocer a la figura del perito. A ver, un perito no es solo un científico, es, en realidad, un traductor. Tiene una doble misión. Primero, usa la ciencia, para que la evidencia, esa que estaba en silencio, empiece a hablar. Y segundo, que es quizá lo más importante, tiene que traducir esos hallazgos tan complejos a un lenguaje que sea claro, lógico, para que quienes toman las decisiones puedan hacerlo de forma informada. Miren, para que nos hagamos una idea de lo importantes que son, escuchen esto que dice el doctor Víctor Gutiérrez Olivares, una de nuestras fuentes. La cita lo dice todo. Quizá no usen capa, pero en una sala de tribunal, su habilidad para sacar la verdad a la luz los convierte en figuras indispensables. Claro que un poder así de grande trae una responsabilidad enorme, ¿no? ¿Qué evita que una opinión sin fundamento, o lo que se conoce como ciencia basura, se presente como una verdad absoluta en un juicio? Pues se necesita un filtro, un estándar de calidad para la verdad. Antes, las cosas eran distintas. Existía algo llamado el estándar de Frey, que básicamente preguntaba, oye, ¿la mayoría de los científicos están de acuerdo con esto? El problema es que eso podía ser más un concurso de popularidad que de precisión. Por eso, el estándar Daubert, que nació en la Corte Suprema de Estados Unidos, cambió las reglas del juego. El foco ya no era la aceptación, sino la confiabilidad. Ya no es suficiente con que una técnica sea popular, tiene que ser sólida y demostrable. Ok, entonces, ¿cómo se aplica este filtro en la vida real? Bueno, aquí el juez se transforma en una especie de guardián, un gatekeeper, que usa una lista de criterios para decidir si el testimonio de un experto es admisible o no. Y estos son los 5 pilares de ese filtro. Primero, ¿se puede poner a prueba? O sea, la teoría se puede comprobar, pero, y esto es clave, ¿también se podría demostrar que es falsa? La buena ciencia tiene que poder ser cuestionada. Segundo, la revisión por pares. ¿Otros expertos en el campo la han analizado y publicado? Tercero, la tasa de error. ¿Se sabe qué tan seguido falla la técnica? Porque nada es perfecto. Cuarto, ¿existen estándares y controles sobre cómo se aplica? Y quinto, que todavía importa, la aceptación general. Pero fíjense el cambio, ahora es solo uno de 5 factores, ya no es el único. Y ojo, que esta idea de exigir ciencia de verdad, ciencia confiable, no es algo que se quedó solo en Estados Unidos, para nada. Su lógica ha hecho eco en sistemas judiciales de todo el mundo. Estamos hablando de países como Canadá, Australia y más cerca nuestro, Colombia y Perú, que han incorporado o adaptado estos principios tan rigurosos. Esto no es casualidad, es parte de un movimiento global para asegurar la calidad de la prueba científica. Y esta colaboración mundial se ve en organizaciones como Gill-LaFemis, la Academia Global de Medicina Forense. Y fíjense, aquí conectamos todo. El doctor Gutiérrez Olivares, una de nuestras fuentes, figura como coordinador para México, lo que nos muestra cómo estos expertos trabajan juntos para elevar los estándares forenses en todas partes. Y con todo esto llegamos al punto central. ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué es tan importante filtrar la ciencia que entra a un juicio? La respuesta en realidad es bastante directa. Está en juego la integridad de todo el sistema. Se trata de proteger el proceso judicial de lo que podríamos llamar pseudociencia, asegurando que un veredicto se base en pruebas reales, que sean verificables, que sean confiables y no en simples conjeturas. Entonces, para cerrar, nos queda una pregunta que es fundamental y que nos deja pensando. Cuando la libertad de una persona
pende de un hilo. ¿Nos alcanza con que una técnica sea simplemente popular o generalmente aceptada? ¿O deberíamos exigir que sea, por encima de todo, confiable?